¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Está muy complicado? Cuéntenme. Para mí sí está muy complicado. Bueno, Ángela, pues nos toca buscar la forma de, pues de que entendamos todos el tema. No es tan complejo, pero pues en algún momento lo revisamos. ¿Alguien más tiene dudas con el tema de ayer? ¿Nada? No, claro. Bueno, bien. Hoy vamos a empezar a hablar de los huesos del tejido óseo de nuestro sistema esquelético. Y entonces de una vez vamos a empezar a compartir esa presentación. Bueno, bien. Vamos a tratar de ir despacio. Por favor, me preguntan, como siempre, cada que tengan una duda. Con eso no nos adelantamos y no nos queda nada pendiente. La idea de esto es que lo entendamos, esto no es tan complicado. Vamos a hablar primero de algunas curiosidades de nuestro sistema óseo. Entonces, pregunta, ¿medimos lo mismo por la mañana que por la noche? ¿Sí o no y por qué? ¿Qué creen ustedes? No, no medimos lo mismo, profe. Pues según No. lo que... Bien, ok. No medimos lo mismo. ¿Por qué? Pues lo Por que lo... decía en el mismo comento que, pues creo que es este mismo, dice que porque en la noche las, los discos invertebrales se expanden y se van aplastando pues a medida que va cursando el día. Bien, muy bien. Bueno, ese ejercicio que está haciendo Diana Tunjuelo es muy importante que usted lo haga. Estas presentaciones prácticamente todas están en la plataforma y mientras ustedes puedan revisar con anticipación el tema, pues va a ser mucho más fácil de comprender. Bien, tienes toda la razón. Los discos intervertebrales, que son los que quedan entre vértebra y vértebra, pues están generando en nosotros un aplastamiento durante el día. Y en la noche, pues se van a relajar. Entonces, eso hace la diferencia entre el día y la noche cuando estamos en reposo o cuando estamos en actividad. El hueso que tiende a sufrir el mayor número de fracturas, ¿alguien sabe? Diferente a Diana. La clavícula. Bien, La la clavícula, profe. clavícula. Exacto, entonces la clavícula es ese hueso que tenemos nosotros en el tórax, en la parte anterior del tórax. Hace parte de la estructura que forma la articulación del hombro también. Y es uno de los huesos que más fácilmente se fracturan. Cuando uno está realizando una actividad deportiva, cuando se cae, se golpea directamente el hombro, el brazo, o pone el brazo para apoyarse, se puede fracturar el hueso de la eh, clavícula. Ya lo vamos a ver más adelante. El hueso más largo del cuerpo, entonces ese hueso corresponde al hueso del fémur, ¿cierto? Es el hueso que tenemos en las extremidades inferiores, el que forma el muslo como tal. Esa parte es relacionada entonces con este hueso que se llama el fémur en nuestros miembros inferiores. Bien. ¿Cuál es el más corto del cuerpo y cuánto puede medir? ¿El más corto o el más pequeño? El estribo. Y es uno de los huesos que se encuentra en el oído medio y se llama el estribo.
El oído nuestro se divide en oído externo, oído medio y oído interno. En el oído medio tenemos esa cadena de 3 huesecillos que de afuera adentro son martillo, yunque y el estribo, que es el último y que es el más pequeño de los huesos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Bien. ¿Los recién nacidos tienen el mismo número de vértebras que los adultos? No. ¿Por qué? Porque ellos, las vértebras sacras y las vértebras coxígeas, que son las últimas vértebras o las más bajas que tenemos, en el caso de los recién nacidos, esas vértebras aún no están unidas entre sí. Cuando llegamos a la adultez, esas vértebras forman un solo hueso, que vendría a ser el hueso sacro y el hueso coxígeo. También hablan del ilion y el isquion, que hacen parte de los huesos que forman la cavidad pélvica. Entonces, por esa razón, se podría decir que los recién nacidos tienen más número de vértebras o más número de huesos que los adultos. En el caso de los mismos recién nacidos, los huesos del cráneo estarán soldados entre sí. No. No. Tampoco, muy bien. ¿Por qué? Porque a medida que vamos creciendo, nuestro cerebro también va creciendo y necesita una cavidad que crezca a la par y que pueda alojar el cerebro. Si los huesos del cráneo estuviesen soldados, pues no permitiría que el cerebro creciera de manera adecuada, sino limitaría su crecimiento, ¿cierto? Bien. ¿Cuál es el único hueso que no se une a ningún otro? Dioides. El dioides, muy bien. El hueso dioides es un hueso que tenemos en la parte anterior de nuestro cuello. Es un hueso que está sujetado o suspendido por una serie de músculos y ligamentos, ¿sí? Y está en una zona de la parte anterior del cuello. Acá donde nosotros nos tocamos la famosa manzana de Adán, a esa misma altura o en esa misma zona va a estar relacionado el hueso hioides. Bien. Vamos a empezar entonces hablando de este sistema esquelético. ¿Qué es el sistema esquelético? ¿Qué es un hueso? Listo. Entonces, cuando hablamos de los huesos, decimos que hay varios tejidos que se involucran en la formación de un hueso. ¿Sí? El hueso como tal se llama tejido óseo, pero ese tejido óseo va a necesitar un cartílago, de un tejido conectivo, de un epitelio, de tejido graso y de tejido nervioso. Todo esto para formar un solo sistema que se llama el sistema esquelético. Por esta razón, se considera cada hueso como un órgano. Si los huesos son órganos, habíamos dicho que la reunión de órganos que tuvieran una misma función iban a formar un sistema. Entonces, en este caso, el sistema óseo o sistema esquelético, que es el mismo, ¿cierto? El sistema óseo o sistema esquelético va a ser el producto de la unión de varios órganos, que en este caso son los huesos. La unión de los huesos forma el sistema óseo. La reunión de todos los huesos van a formar entonces nuestro sistema óseo. Bien, hasta aquí vamos bien. Listo, ya tomaron nota de la definición del sistema esquelético, ¿cierto?
Entonces, esa reunión de todos estos órganos, de todos estos huesos que van a estar distribuidos de esta manera, pues van a formar nuestro sistema esquelético. Nosotros podemos estudiar el esqueleto humano de esta manera, por una vista anterior o por una vista posterior, ¿sí? Así como lo hicimos en los planos anatómicos, así como vimos ayer en el estudio de la posición normal del cuerpo. En esta misma posición, con una vista anterior, vamos a estudiar todo el cuerpo y en la vista posterior vamos a hacer lo mismo. Son exactamente los mismos huesos, pero siempre se van a estudiar desde diferentes ángulos, desde una vista anterior, una posterior. Los podemos revisar desde una vista lateral en algunos casos, como es el caso del cráneo, que en su vista lateral nos va a dejar ver algunas estructuras óseas y así sucesivamente. Pero pues en su conjunto el esqueleto es este, viéndolo desde el frente o viéndolo desde atrás. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, el total de huesos que tiene el cuerpo humano es de 206 huesos. 206 huesos. La mayor parte de los huesos humanos se concentran en nuestras extremidades. ¿Cuáles son las extremidades de nosotros? Las extremidades superiores y las extremidades inferiores. O sea, nuestros brazos y nuestras piernas, ¿cierto? O miembros superiores o miembros inferiores. En el caso de los miembros superiores o extremidades superiores tenemos 64 huesos involucrados. En el caso de los miembros inferiores o extremidades inferiores estamos hablando de 62 huesos involucrados. En la cabeza, la cabeza es el conjunto de el cráneo y la cara. Vamos a tener un total de 28 huesos. Y en la parte de la pelvis y el tronco vamos a tener 52. Y esa va a ser la distribución, entonces, del cuerpo humano. Aquí en el tronco incluye las costillas, las vértebras y la pelvis como tal. Hasta aquí preguntas, por favor. Claro, profe. Bien. Bueno, bien. Vamos a hablar de las funciones del sistema esquelético. Una de las funciones de nuestro sistema óseo o esquelético es la función de sostén. Quiere decir que el esqueleto es una estructura del organismo que da sostén a los tejidos blandos y que provee los puntos de inserción para los tendones a la mayoría de los músculos esqueléticos. Entonces, no sé si les comenté, cuando uno estudia anatomía descriptiva, uno a veces lo hace sobre un cadáver, ¿cierto? Llevar uno los huesos de un cadáver a su casa para estudiar, pues no es muy común, pero en algunas ocasiones se hacía. Entonces, uno podía sacar, digamos, el húmero, que es este hueso acá del brazo, y uno se fijaba al estudiarlo, digamos que de una manera muy cercana, al estudiar el húmero, uno podría identificar que los huesos tienen varias características sobre su forma, en las cuales se evidenciaba que eran surcos donde se
insertaban algunos tendones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el músculo principal del húmero, por ejemplo? O uno de los músculos principales del brazo del húmero. ¿Quién me puede decir? No hemos llegado a músculos, pero la mayoría los conocemos. Es un ¿El bíceps? músculo, exactamente, la mayoría lo conocemos. El bíceps es un músculo que tenemos nosotros acá, en el brazo. La función del bíceps es de flexión y extensión del antebrazo. Con ese nosotros llevamos el brazo hacia atrás y lo extendemos. Ese bíceps es músculo como tal, o sea, es fibras musculares que terminan en un tejido blanquecino que se llaman los tendones. Los tendones son los que se insertan en el hueso. Entonces todos los huesos van a tener unos puntos de inserción para esos tendones, ¿sí? Sobre el hueso tiene que llegar el tendón del músculo a insertarse. Y así para poder forrar este esqueleto de músculos y tendones, esos músculos van a estar sobre el esqueleto forrándolo, pero van a tener unos puntos donde se van a ligar o donde se van a insertar esos tendones y con eso hacer un sistema músculo-esquelético muy bien diseñado. Bien. Otra función de nuestro sistema esquelético es la función de protección. Esto significa que el esqueleto protege de lesiones a algunos órganos que se encuentran internos a él. El ejemplo que cabe aquí en esta definición, pues va a ser nuestra caja torácica. La caja torácica, o el tórax como tal, es esta, digamos que esta formación ósea que tenemos nosotros en el tórax, son los huesos de las costillas. Las costillas van a estar cubriendo a una cantidad de órganos que están acá adentro. Entonces acá nosotros tenemos los pulmones, tenemos el corazón, tenemos el hígado, ¿sí? Tenemos parte del estómago por debajo de las costillas, ¿sí? Tenemos grandes vasos, aquí baja la arteria aorta, sube la vena cava inferior y baja la vena cava superior. Tenemos la tráquea, el esófago, hay muchas estructuras que están dentro de esta reja o dentro de esta cavidad torácica. La reja torácica o la cavidad torácica, entonces, es un sistema de huesos que están diseñados a manera de jaula, por decirlo de alguna manera, para proteger todos los órganos que vamos a contener en su interior. ¿Listo? ¿Queda claro hasta ahí? La función de protección. ¿Preguntas? No, Nada. profe. Bueno, yo sí tengo una pregunta, porque hay alumnos que todavía no les gusta abrir la cámara en clase. Bien. Otras funciones es la asistencia en el movimiento. La mayoría de los músculos se fijan a los huesos, como ya les dije, a través de unos tendones, ¿cierto? Los tendones son los que se van a insertar en los huesos. Y esa fijación en los huesos, cuando se contraen los músculos y se traccionan, pues son las que van a producir el movimiento. Nuestro esqueleto se puede mover gracias a los músculos y los tendones que van a estar insertados en estas estructuras del hueso. Gracias a ellos nosotros nos movemos. Si no tuviéramos músculos, pues nuestros huesos simplemente serían eso, un esqueleto inmóvil que no tendría la capacidad de movimiento. Esa capacidad de movimiento la dan los músculos esqueléticos. Los músculos esqueléticos.
Bien. Bueno, hasta aquí todo esto es muy sencillo. Yo creo que es muy claro. Hablar de las funciones. Y una de las funciones principales de los huesos, o de las más importantes, hace referencia a la homeostasis, ¿sí? Mineral. ¿Qué es homeostasis? ¿Quién me recuerda qué es una homeostasis? Un sinónimo de homeostasis, ¿cuál sería? Homeostasis significa equilibrio. ¿Cuántos tipos de homeostasis tenemos nosotros en el cuerpo? Las que ustedes quieran, ¿sí? Voy a mencionar algunas a manera de ejemplo. Vamos a tener una homeostasis térmica. Vamos a tener una homeostasis hídrica, ¿sí? Electrolítica. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el equilibrio de la calor del cuerpo, por ejemplo? En el caso de la homeostasis térmica, es manejar la temperatura de nuestro cuerpo. Mantener ese equilibrio de temperatura es importante. Cuando nosotros vamos a un clima frío, ¿qué hace nuestro cuerpo? Necesita una homeostasis térmica para adaptarse. Entonces, hay una vasoconstricción de los vasos, los vellos del cuerpo se erizan, todo eso en favor de que nosotros no perdamos calor. Y cuando estamos ante un calor extremo, pues la manera de equilibrar nuestra temperatura es con la sudoración, sobre todo con la respiración, para generar algo de liberación de ese calor. Cuando nosotros nos deshidratamos, necesitamos un equilibrio hídrico. Cuando tenemos poca agua, pues necesitamos reponerla y por eso nos da sed. Pero cuando estamos hinchados de agua, cuando nuestro riñón de pronto falla, entonces vamos a necesitar eliminar líquidos del cuerpo. Las personas que tienen edemas, inflamaciones en sus piernas, tienen mucho líquido acumulado, tienen que eliminarlo de alguna manera. Los electrolitos, cuando tenemos una diarrea y perdemos electrolitos. Todo eso se llama equilibrio o también llamado homeostasis. En el caso de los minerales, hay que tener en cuenta entonces que los minerales más importantes en el hueso pues son el calcio y el fósforo. Si nosotros dentro de nuestra dieta no tenemos un adecuado aporte de calcio y un adecuado aporte de fósforo, vamos a terminar en una condición médica que en este caso todos conocemos y hemos escuchado y que se llama la osteoporosis. ¿Listo? Entonces fíjense cómo se ve un hueso normal, se ve algo así como esponjoso más bien, las fibras están muy unidas, muy compactas entre sí. Esto es lo que nosotros denominamos un hueso normal. En el caso de la osteoporosis, fíjense que se han perdido todos esos minerales, ya prácticamente este hueso no se ve tan compacto, se ve mucho más débil, mucho más susceptible, más sensible y puede partirse. Pues sí, pero es que se escucha re... Puede partirse Pero es que eso no muy mire, fácil. métele la entrada. Ah, pero no creo que sean los audífonos. Ay. Bueno, vamos a silenciarle el micrófono a Paola. No sé si tenga inconvenientes con el internet. ¿Hasta ahí me están escuchando bien? ¿Está funcionando bien el internet? Sí, señor. Bueno. Sí, profesor. Vale, gracias. Bueno, esto entonces de la homeostasis mineral es importante. Entonces fíjense que cuando llegamos a unas edades extremas,
En el caso más de las mujeres que de los hombres, en los periodos de perimenopausia o en la menopausia como tal, la pérdida de minerales se ve representada en una osteoporosis y por eso se pueden presentar fracturas patológicas. Por eso después de cierta edad les recomiendan el uso de calcio con vitamina D y fósforo, el caltrate y ese tipo de vitaminas para suplir las necesidades de calcio. ¿Dónde más encontramos calcio en la dieta y fósforo? ¿En la leche? En la leche, muy bien. ¿Dónde más? En el pescado. Bien. Pescados. Bueno, para mí esta función que estamos viendo en este momento es una de las más importantes. La producción de las células sanguíneas. ¿Cómo se le llama a esto? Y esto sí es una pregunta de examen. Se llama hematopoiesis. Aquí dicen hemopoiesis o hematopoiesis, cualquiera de las dos formas se puede utilizar. La hematopoiesis es la producción de esas células sanguíneas. ¿Cuáles células de sangre produce la médula roja o la médula ósea? Produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Estas tres células salen o nacen a partir de esta estructura que se llama la médula ósea. Entonces en la médula ósea vamos a generar una célula que ya les había yo mencionado y que se llama la célula ¿qué? ¿Recuerdan? ¿Madre? La célula madre. Célula Y a madre. partir de la célula madre salen unas células que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Esta parte tiene que quedar clara. Fíjense que ya hemos visto varias funciones de nuestros huesos. Sostén, tiene una función de sostén, tiene una función de protección, en el caso de la caja torácica, tiene una función de movimiento cuando se une al sistema muscular, tiene una función de equilibrio mineral, en el caso del fósforo y el calcio, hablando de homeostasis, y tiene una función súper importante que es la producción de células de la sangre. ¿Dónde o de dónde salen todas las células que viajan por nuestra sangre, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas? De una célula madre que nace aquí, al interior de nuestros huesos, y que se llama la médula ósea. Esa parte interna del hueso llamada médula ósea es la que genera esa célula madre capaz de convertirse en cualquiera de estas tres. La célula madre es una sola, pero ella revisa las necesidades propias de nuestro cuerpo. Entonces, tuvimos un sangrado abundante, porque tuvimos una herida, porque estábamos en una cirugía, porque tuvimos una menstruación muy abundante, porque acabamos de salir de un parto. ¿Y eso qué generó? Una anemia, ¿cierto? Una disminución de los glóbulos rojos. Cuando tenemos una anemia, pues nuestro cuerpo reconoce que hay una anemia y hace que esta célula madre pues se convierta en glóbulos rojos y empiece a producir los glóbulos rojos que van a suplir esa necesidad del cuerpo. Pero si al contrario lo que tenemos es una infección, nos cogió una infección que está viajando por nuestro cuerpo y necesitamos más glóbulos blancos que nos defiendan, pues la célula madre va a convertirse o va a generar más glóbulos blancos. Y las plaquetas que sirven para parar sangrados. Estas tres van a ser las células de la sangre que podemos nosotros formar a partir de esta estructura del hueso. ¿Quedó claro? Bien.
Sí, señor. ¿Cuál es esa enfermedad donde nuestra médula ósea se ve fallando y que es muy conocida también en nuestro medio? Se llama la leucemia. ¿Han escuchado hablar de la leucemia o el cáncer de la sangre? Sí, En la señor. leucemia hay un descontrol de esta producción de células sanguíneas y es porque al interior de nuestro hueso hay un fallo en la médula ósea. Esta célula madre no sabe qué hacer, no se reconoce como tal, no sabe si convertirse en glóbulo rojo, blanco o plaqueta y empieza a cambiar el número de células que deben viajar por nuestra torrente sanguínea. Entonces ahí es cuando buscamos un donante que ojalá tenga una compatibilidad genética y que se pueda hacer un trasplante de médula ósea. Es llegar con una aguja, pinzar al interior del hueso, eso realmente es doloroso, tomar una muestra de esa médula, llevarla a la persona que va a recibir y se le va a inyectar esa médula del donante, ¿sí? Con la esperanza de que esa persona la reciba bien, que esa médula ósea nueva empiece a generar las células que necesita el paciente y se pueda salvar. Es un tema bien complejo, en muchas ocasiones se puede hacer, salen adelante, en otras desafortunadamente no. Por eso tratar a estos pacientes requiere de mucha disciplina y de mucha paciencia también, y mucha ciencia. Bien, queda claro lo de la hematopoiesis o la hemopoiesis, ¿listo? No vamos a confundir médula Otra pregunta. ósea con médula espinal. Señor Ricardo. Profe, con la leucemia, es que yo escuché que es como como un exceso de glóbulos blancos y hay un bajo de rojos, o cómo funciona ahí. O no sé Sí, si estoy mal, general, es como también un exceso claro. de Blanco, el glóbulos término blancos. glóbulos, los glóbulos blancos en medicina tienen, digamos, estas tres células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, eh, tienen, digamos que otra denominación o un sinónimo. En el caso de los glóbulos rojos, se llaman eritrocitos. Te voy a explicar esto para que entendamos el término. En el caso de los blancos son leucocitos. Y en el caso de las plaquetas se llaman trombocitos. Estas células son las mismas, rojos, blancos y plaquetas. Son el equivalente. Exactamente son la misma célula. Uno le puede llamar glóbulo rojo o le puede llamar eritrocito y estamos hablando de la misma célula. Tienen dos definiciones o dos denominaciones. Glóbulos blancos significan leucocitos. Leuco en medicina significa blanco y cito significa célula, célula blanca, ¿sí? Célula roja o célula de trombos. Esas son las definiciones según su escritura. Entonces, cuando nosotros hablamos de leucemia, específicamente nos referimos a los glóbulos blancos, porque son leucos. ¿Listo? Son los glóbulos blancos los que se van a ver aumentados en número, en cantidad. ¿Sí? Entonces, específicamente la leucemia tiene más afinidad por una mala producción de glóbulos blancos y es un problema de la médula ósea generalmente. ¿Listo? Bien. Qué pena, qué pena. Entonces es como una disminución, o eso es de glóbulos blancos, o es una propiedad No, como... la leucemia es una alteración en la forma y en la cantidad de los glóbulos blancos. Pueden ser aumentados o pueden ser disminuidos. Entonces, cuando son aumentados se llama leucocitosis, cuando son disminuidos se llaman leucopenias. Las dos se relacionan con diferentes tipos de leucemias. Hay que tener en cuenta que las leucemias, el término leucemia es la base de la enfermedad, pero tienen apellidos. Leucemia linfoide aguda, leucemia linfocítica, no sé qué, ¿sí me entiendes? Entonces, hay que clasificarlas.
Y unas son con aumento de glóbulos blancos, otras son con disminución. ¿Listo? Bueno, Listo, profe, hasta sí, aquí. esa era la pregunta. Hasta aquí la parte de las funciones. Vamos a hablar del hueso como estructura. Entonces, este es un hueso largo. Y los huesos largos van a tener estas características. Por ejemplo, aquí está representado el cuerpo del hueso. El cuerpo del hueso es esta parte que está en gris, ¿sí? Y que está delimitada en este corchete. El cuerpo del hueso, que va de aquí hasta acá, se denomina diáfisis. Diáfisis. Bien. Los extremos de un hueso se denominan epífisis. Una epífisis en cada extremo. Hasta aquí vamos bien. Las epífisis, entonces, son los extremos del hueso y el cuerpo del hueso se va a llamar diáfisis. La unión entre la epífisis y la diáfisis se llama metáfisis. Vamos a colocarlo aquí con eso. Metáfisis. Entonces, siempre el cuerpo del hueso se va a llamar diáfisis, los extremos se van a llamar epífisis y la unión entre el extremo con el cuerpo, esas uniones se van a llamar metáfisis. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia de esto? Si nosotros tenemos un hueso largo, vamos a poner un ejemplo, este va a ser el hueso del húmero, por ejemplo. Vamos a ponerle nombre aquí. El hueso del húmero. Ese es el hueso de nuestro brazo. Va a tener una epífisis arriba y va a tener una epífisis abajo. Quiere decir que acá arriba va a articular con el hombro y aquí abajo va a articular con el codo. El hombro arriba, el codo abajo. Como tiene dos epífisis, esas epífisis van a tener un apellido. La de arriba se va a llamar epífisis proximal, porque es la que va a estar pegada al tronco de nuestro cuerpo. Y la de abajo se va a llamar epífisis distal, porque es la que se va a estar más alejada del tronco. Aquí es donde entra a jugar entonces lo que vimos de planos y nomenclatura de posiciones anatómicas y demás. La epífisis proximal, la epífisis distal, la diáfisis. Y las metáfisis, que es la unión entre epífisis y diáfisis. ¿Por qué son importantes las metáfisis? ¿Por qué creen ustedes que una metáfisis se menciona acá? ¿Cuál sería la importancia? Porque en las metáfisis es donde vamos a tener nosotros los núcleos de crecimiento. Todos los huesos largos van a mostrar los núcleos de crecimiento en las metáfisis, en la unión entre el cuerpo y los extremos de un hueso. Eso quiere decir que si a mí me llega una persona o un niño o un joven de 15 años y yo le tomo una radiografía y en la radiografía yo todavía veo núcleos de crecimiento en el hueso, le puedo casi que asegurar que va a seguir creciendo. Pero si ese núcleo de crecimiento ya no se ve, pues uno puede decir, oiga, hermano, usted ya no va a crecer más, tiene 15 años y hasta aquí le llegó su crecimiento, porque el hueso ya no tiene o no muestra núcleos de crecimiento, no se ve que vaya a seguir creciendo. Y eso es una consulta muy frecuente, que de pronto van los padres preocupados porque su hijo ya tiene 13 años y no ha logrado una estatura promedio, piensan que se está quedando digamos que del estándar y van y consultan al pediatra. Y el pediatra pues manda a tomar unas imágenes diagnósticas
que pueden evidenciar si todavía tiene capacidad o no ese hueso de seguir o no creciendo. ¿Preguntas? Metáfisis es la unión entre las epífisis y las diáfisis. Son nombres nuevos, pero no son tan complejos. Diáfisis cuerpo, epífisis extremos y metáfisis Teodora me dice que no le aparece en pantalla donde yo escribo. Bueno, no sé. Ustedes pueden ver lo que yo coloco en la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Señor, Bien. No sé si de pronto es porque esté conectado a algún dispositivo celular o algo que limite, aunque no creería. Bueno, Pero bien, así se- bien, entonces otra estructura que aparece aquí es el periósteo. Y el periósteo no es otra cosa que la capa que recubre los huesos. Es una membrana de tejido conectivo que tiene una buena concentración de vasos, de fibras y que es muy resistente. Cubre toda la superficie externa de todos nuestros huesos, sean huesos largos, sean huesos cortos, sean huesos planos. Todos los huesos están recubiertos por una capa o una membrana que se llama el periósteo. Periósteo. Peri, que significa alrededor, y osteo, que significa hueso. Bien, entonces, aquí tenemos nuestro ejemplo de los huesos largos. Es el mismo ejemplo que tenemos siempre, el del húmero, es el más común, con su epífisis superior o epífisis proximal, o con su epífisis inferior o epífisis distal, y con su diáfisis. Y con la unión entre el cuerpo y el extremo que se va a llamar metáfisis. ¿Listo? Pues aquí tenemos nuestra metáfisis. Profe, ¿podrías repetir, por favor, lo de la metáfisis? Claro, con gusto. Gracias. Bueno, entonces, me voy a ubicar nuevamente aquí en el hueso. Bien. Entonces, en esta imagen nosotros tenemos el cuerpo del hueso y tenemos sus dos extremos. Al cuerpo se le llama diáfisis, a los extremos se les llama epífisis. Va a tener una epífisis superior y una epífisis inferior en este ejemplo del húmero. No todos los ejemplos son iguales. En este ejemplo del húmero, la epífisis es superior o proximal o es inferior o distal. La unión entre el cuerpo del hueso con las epífisis se va a llamar metáfisis y es la que va a estar aquí en este límite. ¿Listo? Aquí lo vamos a poner, se llama metáfisis. La importancia, como les dije en la diapositiva anterior, la importancia de las metáfisis radica en que ese es el sitio por donde el hueso crece. ¿Sí? En este caso, en esta imagen, este es un hueso de un adulto, ya no tiene núcleo de crecimiento, no le vamos a ver núcleo de crecimiento por ningún lado, porque este hueso ya está soldado, ya es digamos que es un paciente de 25 años que ya creció lo que tenía que crecer, y que en este ejemplo pues no se van a ver espacios para que crezca más el hueso. Pero si ustedes revisan el hueso de una persona joven, menor de 15 años, 14, pues van a tener estas metáfisis. Aquí sí van a ser importantes las metáfisis porque van a estar los núcleos de crecimiento. Entonces, eso es la metáfisis, la unión entre las epífisis con la diáfisis. ¿Quedó Gracias, claro? profe. Bien. ¿Y eso se puede ver en una radiografía o...? Claro que se puede ver, te la voy a mostrar de una vez, si no tienen problema. Me ubico aquí en internet y les muestro. Ya te la comparto, ¿listo? Espérenme Vale. ahí un segundito.
Bueno, aquí tengo una imagen, ya te la voy a mostrar, es de un paciente joven. Me voy a salir aquí de la presentación y me voy a ir para la radiografía. Ya estamos en la radiografía, ¿cierto? Sí. Tenemos en esta imagen los núcleos de crecimiento, míralos acá. ¿Sí los ven? Esa es la metáfisis del hueso, porque es el sitio donde va a seguir creciendo nuestro hueso. Si ven que se ve en espacio, como si esos huesos estuvieran desoldados, ¿sí? No son compactos aún, tienen un espacio para seguir creciendo. ¿Qué otra cosa ven ustedes en esta radiografía? A ver, vamos a ver qué ojo clínico tienen. ¿Quién dijo yo? Una Una fractura, fractura. ¿cierto? ¿Dónde está la Sí, fractura? la clavícula. De arriba, la Exactamente, veo. tiene una fractura aquí en la clavícula. Tiene el hueso partido. Una fractura de clavícula. Es el que dijimos que era el hueso que más frecuentemente se fracturaba, ¿cierto? La fractura de clavícula. Bueno, bien. Entonces, en el estudio de los huesos nosotros podemos ver todas ese tipo de condiciones que nos van a hablar de que nuestro hueso tiene esa capacidad de crecer. Fíjense en esta imagen, que no creo que la pueda ampliar, pero aquí en la unión del radio tiene núcleo de crecimiento bien importante, ¿sí? Un núcleo de crecimiento. Y esos núcleos de crecimiento son los que nos van a decir si nuestro paciente va a seguir o no, va a seguir creciendo. Bueno, bien, vamos a volver entonces a la presentación del hueso. Bien. Bueno, entonces. Paula, ¿cómo se llama esta parte del hueso? Aquí. Se llama Ajá. la diáfisis. Diáfisis con tilde en la primera A. Muy bien. Diáfisis. Diana, ¿cómo se llaman los extremos del hueso? Epífisis superior o proximal e inferior o distal. Exactamente. En este caso es la epífisis distal o inferior, la que tenemos aquí abajo. ¿Listo? Y en el superior vamos a tener la epífisis superior o proximal. Listo. Ángela, ¿cómo se llama la unión entre las epífisis con la diáfisis? Que siempre me corta, bro. No sé, no sé. Bueno, colabórenle a Ángela, por favor. La Metáfisis. Metáfisis. Bien, Ah, la Natalia, unión, no, sí, qué metáfisis. Muy bien, la metáfisis. Listo, entonces, epífisis proximal y distal, diáfisis, metáfisis, ahí están. Paola Díaz, ¿estás ahí? Sí, Paola. profe. Bueno, ¿cómo se llama la membrana que recubre los huesos?
¿Cómo, profe? ¿Cómo se llama la membrana que recubre los huesos? Ah, médula ósea amarilla. ¿No? ¿No? Ah, membrana que recubre la... Ah, eh, epífisis, No. ¿no? Sofía, ¿le quieres ayudar? Por favor. ¿El periósteo? El periósteo. Muy bien. Entonces la membrana que recubre el hueso se llama periósteo. Vamos a borrar esto aquí. Bueno, ¿podemos continuar? ¿O hay alguna pregunta al respecto? No, profe, no. Bien, seguimos. Es en el caso de los huesos largos. El caso de los huesos cortos, también muy conocidos. Los huesos cortos tienen la característica es que su forma es prácticamente cúbica y casi que su largo y su ancho son del mismo tamaño. Casi que podríamos decir que son iguales tanto de largo como de ancho. Entonces van a tener una forma cúbica. ¿Listo? El ejemplo más común o más claro de estos huesos cortos son estos huesos que tenemos nosotros en la mano y que se llaman los huesos del carpo. Los huesos del carpo. El carpo es una estructura que tenemos nosotros en la mano. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se aprende uno de los huesos del carpo? Aquí es un poco más complicada la cosa. Bueno, complicada entre comillas. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que uno cuando estudia los huesos, hay algunos huesos largos que son fáciles de diferenciar o distinguir. Y en ese caso tenemos el hueso del húmero, el hueso del fémur, el radio, el cúbito, nosotros ya los hemos escuchado, la clavícula, ¿cierto? La tibia, el peroné, son huesos largos que conocemos. En el caso de los huesos del carpo, pues vamos a tener unas estructuras diferentes. Ahí tenemos el semilunar, el escafoides, el trapecio, trapezoide, piramidal, pisiforme, el ganchoso y el hueso grande. Todos esos huesos, para que uno se los pudiera aprender, pues uno en medicina o en cualquier estudio casi siempre utiliza alguna herramienta que haga que para uno sea fácil aprenderse, digamos que alguna nomenclatura o, o algún punto anatómico. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estudiaba medicina y teníamos que escuchar los puntos donde el corazón late, por encima del pecho está donde uno escucha la válvula aórtica, la pulmonar, la tricuspidia y la mitral. Esos son los 4 ruidos que uno escucha en un fonendo, cuando pone el fonendo en el pecho a escuchar el corazón. Y como uno no era, digamos, para todos siempre hay una primera vez, entonces nosotros pues hacíamos en esa época estaba de presidente o de candidato Andrés Pastrana, entonces nosotros decíamos que Andrés Pastrana, por ejemplo, tenía miedo. Y cuando nosotros decíamos en ese orden, Andrés Pastrana tiene miedo, decíamos aórtica, pulmonar, tricuspidia y mitral. Era la forma en que uno se aprendía las cosas en el orden en que deberían ser y de una manera que uno las relacionara fácil. ¿Cómo será que pues hoy en día todavía me acuerdo de que para yo aprenderme los 4 puntos que auscultábamos en el corazón,
pues tenía que utilizar esta herramienta. Andrés Pastrana tiene miedo o aórtico pulmonar tricúspido y mitral. ¿Sí? Y así lo mismo pasa con los huesos del carpo. En el caso de los huesos del carpo, pues es un poco más cómico porque el profesor de anatomía de nosotros se le ocurrió escribirlo así. S así. Entonces, él lo colocó así, ese pipí tan grande y ganchoso. Así se lo aprendía uno. Eso quería decir que la primera era el escafoides, el segundo era el piramidal, el otro era el pisiforme, ¿sí? El otro era el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Así se aprende uno los huesos del carpo, ¿sí? Y a uno pues no se le olvidan tan fácilmente. Ahí se los dejo de tarea para que se los aprendan. ¿De acuerdo? Bien. Fácil, ¿cierto? Así, profe. Bueno, bien. Pues son herramientas que uno debe utilizar. Bien, vamos ahora con los huesos planos. Los huesos planos son generalmente delgados, están compuestos por dos capas paralelas de tejido óseo compacto y separadas por una capa de tejido óseo esponjoso. El ejemplo más común de nuestro hueso plano es el omóplato, que también tiene otro nombre. ¿Cómo más se llama el omóplato? ¿Alguien sabe? ¿La escápula? Muy bien, Sofía, la escápula. La escápula u omóplato. Ay, aquí no me escribe esto. La escápula. La escápula es el mismo omóplato, muy bien. Es un hueso del número de 2 a cada lado del dorso, en la parte superior de nuestro dorso, y que forma la articulación del hombro. Es el que está involucrado en la articulación del hombro, ayuda para sostén de la caja torácica, y lo tenemos en la parte de atrás. En el común de la gente le dicen las paletas en algunos casos, ¿cierto? Pero el término que se utiliza es la escápula o el omóplato. Cualquiera de los dos está bien. Bueno, perfecto. Ejemplo de hueso largo, ejemplo de hueso corto, ejemplo de hueso plano y algunos huesos que se llaman huesos irregulares. Obviamente reciben su nombre porque tienen formas más complejas, lo cual permite encuadrarlos en esas clasificaciones. Este no va a ser ni un hueso largo, ni un hueso corto, ni un hueso plano, sino por su irregularidad, pues se van a clasificar como un hueso irregular. Esos son los 4 tipos de huesos que tenemos: cortos, largos, planos e irregulares. Los vamos a enumerar para que no se nos olviden. Tipos de huesos: el largo, que es el más común, el corto, el plano y el irregular. Bien. Entonces, Ricardo, regálame un ejemplo de un hueso corto. El hueso corto, el que habíamos visto, el de... Ay, se me fue la paloma. Hueso corto, los del carpo. Muy bien, los huesos del carpo. Los del carpo. Un hueso largo, ¿quién me da un ejemplo? John. El húmero, El húmero, otro. eh, el fémur, El fémur, perfecto. el fémur, Comunes, los más frecuentes, muy bien, muchas gracias. Un ejemplo de hueso plano. ¿Quién dijo yo? Teodora, ¿me escuchas? Hablamos. Teodora. ¿Me escucha, profe?
Sí, te escucho perfectamente. Dame por favor un ejemplo de un hueso plano. Profe, lo único que alcancé a ver fue acá en los irregulares, porque en los otros no sé qué pasa hoy, he tenido mucha interferencia, me tocó salir y me volver a entrar, después no escuchaba. Ok. Entonces, lo único que, pues, sí, señor. No olvides que las clases quedan grabadas y que las puedes repetir en cualquier momento que puedas durante el día para que no te vayas a quedar pues corta con el tema y te adelantes y eso, ¿viste? Listo, Porque, profe, gracias. bien. Natalie, hueso plano. No. Ok. Diana, hueso plano. Estoy buscando, La pero la escápula. verdad está Hay hartos. difícil. Espera. ¿Quién nos falta aquí? ¿Paula? Omoplato. Omoplato. Ah, Great, perdón. muy bien. Bueno, ya le dijiste, muy bien. El omóplato o la escápula. Lo acabamos de ver, ¿cierto? La escápula o el omóplato. Además de ese, o sea, yo estaba buscando otros, pero además de Ah, el sí, hay otro. omoplato, ¿Cuál? ¿hay otros? No, El pregunto. ilíaco. Claro, el ilíaco. El hueso ilíaco, que es el que nos forma la pelvis, es un hueso plano también. ¿Sí? ¿Los huesos del cráneo también son planos? La cabeza. Sí, Los huesos de la cabeza. Entonces el parietal, el occipital, el Y temporal, las el frontal. costillas. Las costillas son huesos largos. mm, La clavícula ok. es un hueso largo. Y los irregulares son las ¿Vértebras? vértebras. Muy bien. Las vértebras. ¿El hueso maxilar puede ser un irregular? El hueso maxilar se puede considerar un hueso plano o irregular también, pero más plano que irregular. Porque tiene dos caras, tiene una cara anterior o interna y una cara externa, ¿sí? Se puede estudiar de esa manera. La característica de un hueso plano es que tú le vas a generar o le vas a encontrar dos caras. Y cuando tú hablas del maxilar, tú puedes referirte al maxilar desde su cara externa o desde su cara interna. En el maxilar inferior, por ejemplo, hay una característica en la cara interna del maxilar inferior y es que hay un conducto, ¿sí? Y en ese conducto por ahí pasa un nervio. Entonces es una característica que tú solamente puedes describir cuando hablas de la cara interna del maxilar inferior, ¿sí? Entonces ese es más un hueso plano que irregular. Ok, ¿Bien? gracias. Bueno. profe, Continuemos. es irregular. Sí, claro. ¿Cuál? Hioides. El hioides se podría decir que es un hueso irregular, sí, señor. Muy bien. Hay otros huesos que se llaman los huesos sesamoideos. Estos sesamoideos son como huesos supernumerarios. No se encuentran en las anatomías de todo el mundo, ¿sí? Nosotros podemos tener un hueso sesamoideo como podemos no tenerlo. Tiene una forma de sésamo, más bien es una forma como de una lenteja, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y se desarrollan al interior de ciertos tendones que van a estar o que han sido sometidos de manera considerable a fricción, tensión, estrés mecánico. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de los deportistas de alto rendimiento, los atletas que ejercen un estrés mecánico a las palmas y las palmas de las manos o las plantas de los pies. Ellos desarrollan unos huesos que se denominan huesos supernumerarios o también llamados sesamoideos, ¿sí? El ejemplo de un sesamoideo, entonces, lo vemos aquí. ¿Sí lo ven? Que tiene una forma como de lenteja. ¿Sí? Bien. Esta es la radiografía de una mano y ahí vemos esa presencia de esos huesos sesamoideos. Bien.
Profe, la favela, ¿suena? ¿La qué? Favela. Que si me suena. Es como, como que queda en el gemelo externo, lo he escuchado. Un amigo se fregó ese huesito. En el gemelo externo como en la pantorrilla. Sí, es como un pequeño hueso sesamoideo, pero pues las favelas hacen parte de los tendones de algunos músculos. Fíjense que este es un músculo y tienen sesamoideos. Y los sesamoideos, en algunos casos la favela es más como del cóndilo del fémur. En la parte posterior del fémur vamos a encontrar esos sesamoideos del músculo del fémur. Y a esos sesamoideos sí tienen nombre y se llaman así las favelas. ¿Listo? Profe, gracias. Bien, siguiente. Bueno, huesos suturales o wormianos. Bueno, aquí digamos que en esta clasificación, cuando hablan de suturas, quiere decir que son unos huesos inmóviles, o sea, cuando se articulan no generan movimiento. Y ese es el caso específico de todos los huesos del cráneo, ¿sí? Aunque son huesos planos, se les denomina wormianos porque están unidos entre sí por suturas. Estas imágenes que yo estoy pasando con el láser son las suturas que hacen que diferencie o se diferencie un hueso entre otro. Listo. Vamos a verlo aquí de pronto más adelante en una mejor imagen. Bueno, que no hemos terminado. El esqueleto axial recibe el nombre de axial porque está ubicado en el eje principal del cuerpo, es este, exactamente. No incluye las extremidades. Está conformado por los huesos de la cabeza, los huesos de la columna, los huesos del esternón, las costillas, y son los que se encargan principalmente de proteger órganos internos. Este esqueleto axial está diseñado precisamente para hablar de la parte ósea que está diseñada para proteger órganos internos. En el caso de los brazos y las piernas, ellas no protegen nada, ¿cierto? Ellas en ese caso no protegen nada. Pero en el esqueleto axial, lo que es la parte de la cabeza, la columna, el tórax y la pelvis, ellas sí van a proteger órganos internos. Por eso se llama esqueleto axial. ¿Qué hora es ya? 7:22. Bueno, vamos a adelantar porque si no, no nos va a alcanzar aquí el tema. Bueno, vamos a empezar por los huesos del cráneo. El cráneo es una estructura que tiene la cabeza como tal, tiene los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Entonces, fíjense que nosotros tenemos aquí un hueso, aquí tenemos otro hueso, aquí tenemos otro hueso, aquí tenemos otro hueso, aquí vamos a tener otro, aquí vamos a tener otro, aquí vamos a tener otro. En esta estructura como tal, vamos a encontrar inicialmente aquí el hueso frontal, que recibe su nombre por su posición, es el hueso de la frente. Vamos a tener el hueso parietal, que son los huesos de arriba del cráneo, parietales, número de 2, uno de cada lado, uno derecho y uno izquierdo. El hueso temporal también es uno de cada lado, derecho e izquierdo. El hueso frontal sí es uno solo. Los huesos propios de la nariz, así se llaman, huesos propios de la nariz o huesos nasales. Aquí vamos a encontrar una estructura también que se llama el búmer. El búmer hace parte de los huesos propios nasales. El arco cigomático que forma el hueso malar es la continuación del hueso que viene de aquí del temporal, se llama hueso malar y el arco cigomático. El maxilar superior
y el maxilar inferior. Esto por mencionar algunos de los huesos más comunes que tenemos en el cráneo y en la cara, los que podemos ver acá. Entonces el hueso malar y el arco cigomático, el arco superciliar forman la cavidad orbitaria y así sucesivamente. La reunión de todos estos huesos van dando la forma a estructuras que están relacionadas con el cráneo. Fíjense las suturas cómo se ven. Las suturas son esas uniones entre los huesos. Entonces aquí tenemos nuestro hueso frontal que se une a los dos huesos parietales, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un hueso parietal derecho. Aquí tenemos el hueso parietal izquierdo. ¿Sí? Y aquí tenemos el hueso frontal. ¿Cómo se llamará entonces la unión entre estos dos huesos? Entre el hueso frontal y el hueso parietal. ¿Cómo se llama esta sutura? La voy a dibujar aquí con azul. ¿Cómo se llama coronal. esta sutura? ¿Cómo se llama? Sutura coronal. La sutura coronal. ¿Qué otro nombre puede recibir la sutura coronal? O sutura frontoparietal. ¿Tal? Sutura coronal o sutura frontoparietal. ¿Listo? ¿Cómo se llama esta sutura que voy a dibujar en amarillo? Esta de acá, la que une los dos parietales. Frontal. No. Sagital. 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 La sutura sagital, porque está en la línea media. Recuerdan que la línea sagital es la que divide el cuerpo en derecho e izquierdo. Esa sutura se le llama sutura sagital y es la que divide el parietal derecho con el parietal izquierdo. Bien. Suturas. Sagital y sutura frontoparietal. Bueno. Siguiente. Aquí tenemos entonces la sutura coronal también. ¿Cierto? Nuestra sutura coronal o frontoparietal. Y tenemos otra sutura que divide. Entonces aquí tenemos, vamos a enumerar estas estructuras. Este es el parietal izquierdo. Este es el frontal. ¿Y este de aquí cómo se llama? Frontal izquierdo. Temporal. El temporal. Ahí está con la T. Los temporales, que es donde quedan las sienes, ¿cierto? El frontal, el parietal, y aquí atrás vamos a encontrar el Occipital. occipital. Muy bien. Bien, entonces, los parietales, los temporales, los frontal y el occipital. ¿Cuántos frontales tenemos? 1, 1, 1. ¿Cuántos occipitales tenemos? 2. 1, 1. Hay uno, pero 1. ¿Cuántos temporales tenemos? 2. 2, 2. Temporal izquierdo y temporal derecho. ¿Y cuántos parietales? 2. 2.
2, izquierdo y derecho. ¿Cómo se llama la sutura que divide al parietal con el temporal? Sutura coronal. Lo de la coronal, pues ya la vimos entre frontales y parietales. ¿Cómo se llama? ¿Quién dijo yo? Sutura parasagital, ¿puede ser? ¿No? Se llama, le podemos poner dos nombres, uno que es la sutura escamosa y otro que es la sutura temporoparietal. Generalmente las estructuras reciben el nombre del sitio donde se encuentran, entonces esa denominación temporoparietal la podríamos utilizar cuando hablamos de ese tipo de uniones o de ese tipo de suturas. Bien, ¿qué más nos queda pendiente? Una pregunta. Sí, ¿Qué hueso sería la mandíbula? el maxilar inferior. Sí, pero bueno, sí. ¿Sería un hueso largo? Bueno, ya les había dicho que el maxilar inferior hace parte de los huesos considerados como huesos planos. Planos porque tienen dos caras. Si tú ves este maxilar, va a tener una cara externa y va a tener una cara interna. ¿Sí? Que tiene estructuras, sí, tiene unas estructuras. Aquí tiene ¿cómo se le llama eso? Dentro de las partes del maxilar hay una parte que se llama la parte vertical del maxilar y la parte horizontal del maxilar. ¿Sí? En la parte vertical del maxilar es donde van los cóndilos que se articulan aquí en la mandíbula, los que permiten que podamos abrir y cerrar la boca. La protuberancia vertical del maxilar. Y la parte del maxilar horizontal, que es donde se alojan todas las piezas dentales. Pero tiene una cara externa y una cara interna, por lo tanto se considera un hueso plano. Profe, una pregunta, qué pena. La última sutura que explicaste, ¿cuál fue? La última estructura. La sutura escamosa, esta. La sutura escamosa o temporoparietal. O unión temporoparietal. Y la sutura que dice acá, lambdoidea, ¿cuál La sería? lambdoidea. La sutura lambdoidea es la sutura que aquí no la estamos viendo, es la sutura que une los parietales con el occipital. Viene a ser esta acá, que en el niño uniría la occipital con el parietal. Y en los adultos se va a ver reflejada como sutura lambdoidea. Es que aquí no tengo una imagen de esa sutura lambdoidea. Mírala acá. Sutura coronal, sutura sagital y sutura lambdoidea. Es la unión entre la parte occipital con los parietales. Gracias. La unión entre la sutura sagital con la coronal, a ese punto se le llama el brecma.
Bregma es este punto donde tengo el láser, que es donde se reuniría esta sutura que divide la parte frontal de los parietales con la sutura que divide los dos parietales. Esa intersección se llama bregma. No es muy importante, pero se puede utilizar como punto anatómico de referencia. El bregma. El bregma vendría a ser acá, por ejemplo. ¿Listo? La sutura coronal, la sagital, la escamosa y la lambdoidea. Esas son las suturas del cuerpo. Muy bien. Vamos a pasar a hablar de la columna vertebral. Entonces, en la columna vertebral van a ser esas vértebras o huesos irregulares que conforman toda nuestra columna. ¿Cierto? Aquí lo tenemos. Entonces, fíjense que a lo largo de nuestra espalda vamos a tener esas vértebras y las vértebras van a estar unidas entre sí y van a formar el canal medular y van a darle soporte al cuerpo y las vamos a dividir en 3 grupos. Bueno, realmente son 5 grupos vertebrales, pero los más importantes son 3. ¿Cuál es el primer grupo vertebral? ¿Cervicales? Las cervicales, que van desde la primera hasta la... ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. Listo. 7 cervicales. Luego siguen las Torácicas. torácicas o dorsales. ¿Cuántas son? 12. 12 dorsales 12. o torácicas. 12 vértebras dorsales o torácicas. Luego siguen las Lumbares. que son 5. 5 lumbares. 5. Luego viene el sacro. Y por último, el huesito de la risa. ¿Cómo le llaman? El coxis. Ay, bueno, suena eso. Aquí la ampliación de la imagen. Listo, entonces son 7 vértebras cervicales, 2